Hola, buenos días a todos. Buenos días, Blanca. Muy ¿Cómo bueno. estás? Muy bien, ¿y tú? Saludos a todos. Estamos muy emocionados. Este es el detrás de cámaras porque estamos a punto de iniciar la visita. Aquí estamos en Solo Cocinas Gallery. El video más esperado. El video más esperado desde que llegamos a tocar a tu puerta, ¿verdad? Sí, ¿Por qué será que la cocina es tan importante? no sé. Yo creo que es una forma de uno como mamá dar amor, de demostrar el amor a nuestra familia, preparando día a día los alimentos, detalles, un detallito extra, no sé. Está bonito, es la forma de demostrar amor. Muy raro. Mira, ya está llegando Fabi. Hola, hola. Fabi, buenos días, perdónanos. Ya estamos desayunando. Esto es para acompañar ahorita el cafecito. La verdad es que son mi obsesión. Muchísimas Me gracias. encantan. Ah, Igual para que después, bueno, ahorita los vamos a probar, pero después para que los prueben todos. muchísimas gracias. Y mucho gusto, Blanca. Ya tenemos ahí tu cocina, Ay, pues en el 3D para que la puedas ir ya. viendo y pues ya sabemos que nosotros hicimos lo mejor que pudimos con mucho cariño. Galletitas. Hay que darle publicidad también Sí. a ver, Amigas. Amigas, amigas. amigas. Ah, amigas. Ah, Gracias. Muchas gracias. Están recién hechicitos estos. Acabo de ir a la panadería. Sí. Buenazos. Mm. Pues bendito sea Dios, nos ha ido muy bien. Digo, este año ha sido muy bueno hasta el día de hoy. ¿El mejor? No puedo decir que el mejor, porque sí hubo como que en la pandemia hubo un boom de que todo el mundo quería remodelar su casa y todo. Y ahorita está un poquito más retraído el mercado, considero que en todas las áreas, o sea, en todos los ramos y en todos Sí, los... sí, sí. Pero, digo, pues siempre hay quien de todas maneras necesita Ujú. su cocina, ¿no? Y a final de cuentas ahorita la construcción pues está muy fuerte aquí en Guadalajara, está creciendo mucho la ciudad. Ujú. Y pues nosotros como nos dedicamos a las dos áreas, tanto a lo residencial como al alto volumen, pues ahí es como lo que nos da un poquito de equilibrio Ujú. para tener siempre la fábrica trabajando tan prometida que les tenemos que van a ir a grabarla. Siempre me dices que vaya y luego de repente ya no voy. ¿Por qué? Cuéntame. No sé qué estará pasando. Pero digo, la verdad es que en la fábrica, ya ahora que les toque conocerla, Ujú. van a ver como todo el corazón de la empresa, porque yo a veces les digo, no, o sea, es como ver una cocina bonita hasta en Pinterest, o sea, Ajá. es como, mm, ¿cómo les diré? O sea, una cocina bonita cualquiera la puede dibujar, Ajá. pero ya fabricarla es ahí donde está el verdadero sentido, calidad de las cosas. Ujú. Allá, por ejemplo, van a poder conocer todo nuestro proceso, cómo hacemos todo, todas las máquinas, porque todas las máquinas tecnología, algunas italianas, algunas austríacas, todo lo manejamos con CNC, entonces, pues el grado de perfección, Cortes perfectos. cortes perfectos, inclusive nuestra máquina es, digo, eso les puede platicar un poquito más Josué de las máquinas, pero en el caso que nosotros nos dedicamos también al alto volumen, podemos cortar hasta 5 tableros estivados, digamos, Ok. al mismo tiempo. Entonces salen 5 cocinas de jalón. O sea, en un día puedes cortar 5 cocinas. No más, o sea, esto estamos hablando en cuestión de minutos cortar 5 tableros. Entonces ahí el dato exacto nos lo va a poder dar Josué ahorita que esté con nosotros. Pero sí es muy rápida la forma que tenemos pues de fabricar. Digo, a veces si nos dicen, oye, ¿por qué su tiempo de espera es tanto? Y les decimos, bueno, es que realmente fabricarla es muy rápido, instalarla también, pero pues hay toda una cola de proyectos, hay que hacer muchas cosas para poder fabricar, ¿no? Hacer todo el trabajo tras bambalina. ¿Cómo cuánto tiempo eh, tarda en instalar una cocina? O sea, desde que, por ejemplo, hoy Blanca viene con ustedes. Hola, ¿cómo están? Quisiera diseñar una cocina, quisiera fabricar una cocina. ¿Cuánto tiempo toma hasta que ya se entrega la cocina?
El tiempo que nosotros tenemos, digamos, pactado para ustedes es de 50 días hábiles, que prácticamente es sobre 2 meses y medio. Por lo mismo que les platicaba, ¿no? Toda la cola. Y tenemos un proceso en el que, por ejemplo, podemos trabajar sobre planos. Diseñamos y todo, pero ya al momento que el cliente hace la contratación, vamos a hacer un scouting para rectificar medidas. ¿Ok? Después nosotros les hacemos unas guías mecánicas, que es para que ustedes puedan tener todo correctamente para cuando lleguen los muebles. Pero 2 semanas antes de ir a la instalación realizamos otro scouting para rectificar que lo que nosotros les hayamos dado esté correctamente instalado, o sea, las conexiones del agua, del gas, los banquetones, porque si nos hemos topado con que hay cambios o algo no está bien, entonces tenemos esos días para que lo logren rectificar y ya cuando nosotros lleguemos con la cocina, pues ya esté todo en orden. Porque realmente la instalación es muy rápida, como los muebles llegan prácticamente ya terminados, siempre digo, es como un Lego que llegan a armar. Hay instalaciones que se pueden alargar por detalles de obra, por N cantidad de cosas, pero generalmente el tiempo estimado que tenemos para una cocina es de 1 a 2 semanas. Siempre cuando vamos fuera, porque nosotros instalamos en toda la República, esas instalaciones tienen la magia de ser más rápidas, o sea, esas nos las aventamos en 1 a 2 semanas y todo queda perfecto. A veces cuando es aquí en Guadalajara, pues pueden llegar a ser un poquito más lentas porque pues hay más como modo de poder hacer más movimientos, ¿no? Pero si tratamos de hacer el menor movimiento ya digamos del diseño sobre la instalación, ya no hacemos Claro. cambios. Sí, que cuando ya estás instalando ya no hay cambios. Así es. Excelente, excelente. Muy bien, pues es que es todo un proyecto, ¿no? O sea, la cocina, nos platican que en Estados Unidos, por ejemplo, hay arquitectos especialistas solamente en cocinas, o sea, que se dedican solamente a diseñar cocinas. Sí. O sea, es un mundo muy amplio, pues. Sí, o sea, realmente ahorita con toda la gama que tenemos, tanto de electrodomésticos, de herrajes, de diseños, estilos, o sea, sí es como, pues todo un mundo en el que, pues, digo, hay veces que viendo un espacio, nos ha tocado estar en fraccionamientos que las casas son idénticas, pero las cocinas ninguna es igual. Qué padrísimo. Qué bonito. Porque el cliente pues está ahí, ¿no? O sea, la Mira, esencia del se cliente, emocionó. que salga la lágrima ahí. Qué bonito, sí, ¿no? Sí, o sea, el cliente pone su corazón, su esencia en la cocina, entonces es yo no quiero esto, yo no necesito esto, o sea, es como pues toda esa personalización que llevan las cocinas. Claro, claro, claro. Qué padre, ¿verdad? O sea, si tú cambias la cocina, ya cambiaste el corazón de un proyecto, ¿verdad? Puede ser el mismo envolvente, pero la cocina lo llena de otra forma, ¿verdad? Totalmente. Ajá. Buenísimo. Pues muy bien. No sé si podemos pasar podríamos pasar a conocer, por Adelante. ejemplo, este nuevo closet vestidor que tienes aquí en exhibición. Mira, les voy a platicar de este. Aquí en este closet pues tenemos como un poquito de todo lo que podría llevar realmente un vestidor. Igual que en las cocinas, todo es 100% personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente. De hecho, lo que solemos hacer es checar cuando van a hacer una remodelación o que están construyendo su casa, checar su closet actual. ¿Cuántos metros de ropa necesitan para colgar, para largos, para cortos, para zapatos? Entonces, todo lo vamos como bueno, lo vamos identificando con el cliente para poderlo proyectar ya en el diseño de su closet. Hay quienes a lo mejor tienen más ropa que les gusta guardar doblada o guardar colgada, entonces pues es ahí donde también el closet se vuelve algo 100% personalizado. Aquí, por ejemplo, este closet pues tiene bastantes accesorios. Aquí, por ejemplo, tenemos este para guardar los cintos de manera vertical para que no se doblen, que no se marquen. O hay quienes les gusta incluso pues guardar su fajo o su cinto enroscado, ¿no? Ahí ya depende mucho de cada quien. Este, por ejemplo, es para las corbatas y están muy prácticos porque pues siempre lo vas a tener a la mano y a la vista, que es lo que siempre buscamos. Y este espacio es para largos. Hay tubos con iluminación, sin iluminación, ahí ya pues depende también de cada cliente lo que necesite, si el closet es muy oscuro o si quieren que simplemente sea como un toque de decoración. Aquí este espacio lo tenemos pensado también así, porque este cajón lo tenemos para, bueno, ahorita aquí tenemos nosotros muestras,
pero se los proponemos para guardar, por ejemplo, todo lo que es para bolear zapatos y la ya. limpieza del calzado. Entonces tú puedes tener todo aquí y este espacio realmente es como para sentarte y poder Acomodar. o ponerte el zapato o lo que necesites. También, por ejemplo, de este lado tenemos este tubo ballet que es precisamente para, a lo mejor una noche anterior, que ya estás medio planeando qué te vas a poner, aquí puedes ir poniendo tu ropa o en el mismo día, decir, me voy a poner esto y ya tenerlo también Más accesible. accesible y a la vista. A veces lo puedes colgar ahí y luego te arrepientes y dices, esto Mejor hoy no. no, Mejor no. hoy no me queda. Y pues aquí los entrepaños los tenemos toda la estantería en cristal, porque también como son partes altas, pues nos ayuda a ver qué tenemos arriba con mayor facilidad. Este es un pantalonero extraíble y tiene tubo más grueso porque este está pensado, obviamente pues cabe muchos menos pantalones que si tuviéramos un tubo convencional, pero este está pensado para pantalones de vestir o telas delicadas para que no se marquen. Aquí si te fijas, pues por lo mismo que está muy grueso y con esta textura, hace que no se marque luego el doblez de que ahí estuvo colgado un mes, ¿no? Después de que fue a la tintorería. Este es un espacio para pashminas, para que igual siempre estén a la vista, a la mano. Igual aquí yo los tengo pues de esta forma, pero también hay quienes les gusta dejarlas todo lo largo para lo mismo, que no se marquen al momento de usarlas. Estos cajones quedan muy prácticos con el cristal de frente porque es más fácil que tú puedas ver lo que tienes adentro. Digo, sé que todo mundo sabemos lo que guardamos en todas partes, pero a veces nos ayuda un poquito para tener mejor visibilidad. A veces Igual, nos olvida. para continuar con esta línea de abajo, todos estos cajones vienen con sus frentes sólidos y pues por lo mismo que también a veces en el closet tenemos a lo mejor un poquito de cosas de todo un poco, De todo. pues queda mejor guardarlo en cajones que quede totalmente escondido. Por ejemplo, aquí tenemos medicinas, las secadoras, productos para el cabello, entonces es un poquito más versátil. más versátil estos almacenamientos. Aquí también tenemos un poco de perfumes, muestras, pero pues es para lo mismo, ¿no? Para poder guardar un poquito de cosas que a lo mejor no se van a ver tan padres. Bueno, pues sigue con la misma línea para llevar un poquito de simetría en el diseño, pero pues como les decía, cada quien conoce sus necesidades y las vamos descubriendo junto con ustedes al momento de diseñar. Aquí, por ejemplo, tenemos este espacio como de tocador. Podríamos tener un espejo, tenemos los perfumes a la vista, también para que, entre que luzca como decoración, y pues necesitamos un espacio para guardarlos. Y aquí en este joyero, también extraíble, Blanca nos tiene una sorpresa. Muchas gracias. Gracias. Para presentarles mi página, mi línea de joyería. Es joyería artesanal con piedra natural o cristal. Y pues a sus órdenes. Se llama Luna Blanca Stone. Por si me gustan seguir. Empiezo toda la República. Excelente. Yo quiero presumir que ya soy cliente. Bueno, no soy cliente porque Blanca me la regaló, pero ya consumí. Pero qué bueno que le Está guste. muy bonito, ¿eh? Se ve muy elegante. Aquí tenemos la zapatera que podemos utilizar, bueno, ya sea para zapatera o para guardar bolsos. Igual pasa lo que les comentaba de la estantería en cristal, pues para que desde este punto podamos ver lo que hay arriba. Está muy funcional que tenga los cristales porque sí te permite ver lo del fondo, que muchas veces se nos olvida que Lo que estás tenemos atrás. guardado atrás, Ah. sí. Y pues lleva puertas para proteger, sobre todo a veces las bolsas que no las utilizamos tan seguido o algún calzado que no utilizamos tanto, pues queda protegido más De la del luz. polvito. Excelente. Se ve muy bien la manufactura de las puertas de vidrio, ¿verdad? Con estos marcos. Queda muy lindo. Muy elegante. Mm. Y me encanta siempre esos cortes, ¿verdad? Porque uno ve la calidad siempre de la carpintería con los cantos, ¿verdad? Que las esquinas, las aristas del corte, que se vea perfecto. Sí, mira, yo siempre les pongo un ejemplo muy, muy práctico y muy real. Les digo, puede ser el mismo material que utilicemos todos los fabricantes, pero donde realmente está la magia es en el proceso del diseño. Yo les digo, a mí dame una bolita de plastilina y pues voy a hacer ahí una
un Furby chistoso. Pero si se lo das a un escultor con la misma bola de plastilina, va a ser una obra de arte. Entonces, muchas veces no es tanto el material, sino cómo lo vamos a trabajar con las máquinas, con los elementos que tenemos y con el proceso. Y el terminado que Y el también. terminado que al final lo que hace es que se vea cualquier tablero, a lo mejor sea desde los más básicos hasta el tablero italiano o el tablero alemán, que se vea un producto fino. Bien terminado, bien detallado. Aquí tenemos todos los materiales para proponerles. Digo, estamos de todas maneras planeando que la cocina sea en tonos neutros, gama blanca. Pero pues, digo, podemos ir viendo a ver si quieres que tenga un toquecito de color, a lo mejor algo de madera para que le dé un toque de calidez o algún gris para que le contraste. Eso lo podemos ir viendo. Aquí tenemos todas las líneas de materiales que manejamos. Igual ahorita después de ver el diseño en la computadora, pues nos podemos venir a ver nuevamente los materiales para ir haciendo combinaciones para tu cocina. Y pues aprovechando, digo, este es un mueble, una credenza, que nosotros lo utilizamos para guardar nuestros materiales, que esté todo organizado, que esté muy bonito. Pero este tipo de credenza o bufetera la podemos utilizar para el acceso de una casa, en el pasillo o en un comedor también, por ejemplo, para guardar todo lo que necesitamos, pues al momento de tener una cena, una comida, plato. Sabemos que todos tenemos la vajilla especial, entonces puede quedar aquí los mantelitos, los tapetes, los cubiertos especiales. Muy Pues bien. adelante, Blanca, vamos a subir. Esta es una cocina estilo un poquito más californiana, un estilo vintage, también se le llama, pero al mismo tiempo que nosotros lo utilizamos como exhibición, es nuestra área de café, de uso, pues, interno para nosotros. Pero lo padre de este estilo, que también nos gusta mucho proponérselo a los clientes, es que todo queda totalmente oculto. Bienvenida, Blanca, te estábamos ya esperando con mucho gusto para mostrarte tu cocina. Siempre nos gusta darle este recibimiento a nuestros clientes, a nuestro team Solo Cocinas. Sin duda, el corazón del hogar es la cocina y para nosotros es un placer ser parte de él. Gracias por hacernos parte de tu hogar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Solo Cocinas Gallery, por siempre apoyar este emprendimiento. Pues vamos a ver qué nos tiene preparado. Mira, bueno, aquí ya tenemos otro brunch. Aquí vamos a seguir comiendo, son light. Les voy a mostrar esta área que también no la habían visto ustedes anteriormente. Aquí tenemos en esta sala de juntas un mousse como de comedor. Si se fijan, la mesa, la lámpara. Y aquí tenemos este mueble. Queda muy padre y muy elegante para los comedores porque tiene doble efecto. Este vidrio ahorita que yo tengo la iluminación apagada es como si fuera un reflecta. Tenemos un 5% de translucidez que casi es imperceptible, pero al momento que yo enciendo las luces, podemos ver todo lo que tenemos dentro. ¡Wow! Súper bonito. Hablando de la magia de la luz. Claro. Exactamente. ¡Wow! Y aquí tenemos dos estilos de puertas diferentes. Por ejemplo, que es un estilo tipo gaviota, lo abrimos de esta forma para que si el espacio de tu comedor es reducido, o simplemente digas, lo quiero tener abierto mientras estoy en la reunión, pues que se vean bonitas también las puertas, que no estorben. Muy, muy elegantes. El fondo es de cuarzo marquina y todas estas rejillas están fabricadas en encino o en madera de encino natural. Y estas puertas. Qué buenos los herrajes, ¿verdad? De las puertas. Sí, porque, por ejemplo, si vemos esta es una apertura convencional, es una apertura abatible. Y si tú lo quisieras tener abierto en alguna reunión o algo, pues sí nos puede llegar a estorbar. Y las otras, a ver otra vez, por si nos podemos comparar, por favor. Mira, voy a abrir una y una. Ah, sí. Claro. Ok, no, pues es un mundo de diferencia. Sí,
totalmente. sí. Este sí te invita a tenerlo abierto y creo que este con las puertas abiertas se ve como medio, Ujú, como desarreglado. claro. Y acá tenemos el espacio para botellas de vino de mesa que van de manera horizontal. Y en este, pues, como tenemos las repisas, igualmente de cristal para que luzca, que la iluminación pase Niveles. por todos los niveles. Tenemos copas, vasos, botellas. Pues adelante, si gustan tomar asiento para empezar a ver la cocina de Blanca. ¡Wow! Aquí tenemos ya construida el área de la cocina. Bueno, sabemos que aquí se ve como un poquito más caricatura, un poquito más sketch, pero es porque estamos trabajando en el ambiente 3D. Aquí lo que vamos a poder hacer, Blanca, es abrir, cerrar puertas, cambiar colores y que tú puedas vivir un poquito el espacio de tu cocina a través de ver tu cocina funcionando ya. Anteriormente estuvimos platicando sobre un refri. Encontramos este refrigerador que tiene una profundidad, digamos, como de estándar de refri pequeño. Es de 65 más o menos, para que al momento que esté aquí en la cocina no nos rompa como ese paso. Porque un refrigerador, digamos, normal o de profundidad estándar quedaría así, queda muy afuera. Entonces creo que sí quedaría como aquí muy castigado el espacio para pasar. Definitivamente siempre tenemos que dejar un espacio de este lado para que la puerta pueda abrir bien. Aunque no lo tenga, la puerta va a abrir bien, pero ¿qué sucede? Que adentro los cajones y todo lo que tenemos luego no lo podemos sacar. Entonces el tema es a la hora de la limpieza, Ujú. del refrigerador, pues que se complica más. Aquí arriba del refrigerador estamos aprovechando para tener almacenaje. Esta puerta está planeada que sea basculante para poder guardar cosas a lo mejor un poquito más grandes. O podemos evaluar, digo, la altura que tenemos en este mueble es de 40. Podemos evaluar si ponemos un entrepaño, pero pues por la misma altura creo que nos queda bien sin un entrepaño. También, pues, como lo platicamos antes, todos los colores que estamos manejando son en blanco. Le podemos dar un poquito de contraste si tú quieres. No. Y pues recordamos que el techo tiene una inclinación, entonces pues así es tal cual como se vería. Aquí lo que yo creo que podríamos aprovechar a lo mejor sería poner iluminación en esta parte para hacer que resalte y que se vea como un poquito más intencionado el que no llegue a techo. Claro. Tenemos estas alacenas que son de puertas abatibles con sus entrepaños. Podemos dejar, ya lo planaríamos más adelante, si en las que queramos, por ejemplo, 1 o 2 entrepaños, pensando que vamos a guardar, si es una jarra alta, si vamos a apilar platos, pues ahí que sea más chiquito para que tengamos que apilar menos platos y sea más fácil acceder a ellos. Aquí tendríamos la campana, como ves aquí tenemos pues el motor. Entonces aquí pasaría lo mismo, tendríamos 2 entrepaños y esta campana quedaría totalmente oculta para que cuando tú abras tu puerta no veas el motor, sino que veas un mueble lindo, bien terminado. Igualmente, pues aquí los utilizaríamos para almacenaje. ¿Cuánto miden las puertas, Fabi? Las puertas traté de hacerlas lo más posible, Muchas gracias. lo más simétricas posibles, pero tenemos 60 y en estas 70. Okay. Sí los podemos mover, nada más que, bueno, aquí tendríamos que reducirle a este mueble que ya mide 40, 5 centímetros más y a este darle 5 más y este ya mide 50. Entonces como que traté de repartirlo ahí un poquito. Igual podemos intentarlo si quieren para que vean cómo luciría si estos quedan ambas de 65. Estaría bueno, porque siempre eso es lo complicado a la hora de diseñar de nuestra parte las cocinas, que queremos que sean las Muy mismas simétrico. medidas. Ajá. Sí. Y siempre es difícil porque la campana, ¿cuánto mide de ancho? 80. 80. Sí. Entonces ahí tienes 2 puertas de 40. Y la estufa tiene 65, ¿no? La estufa, sí, bueno, aquí le estoy dejando un cajón de 1 metro. Mira, lo podemos hacer así. Le estoy dejando un cajón de 1 metro para aprovecharlo. Como no tenemos muchos lugares donde tener los cajones, aquí estoy dejando puertas con entrepaño. Estas 2 abrirían así, esta aquí y esta abriría hacia acá.
Y aquí tendríamos, por ejemplo, el lugar de las ollas, sartenes, y en este sería como compartir mitad, todos los instrumentos para cocinar, cucharones, volteadores, palitas, y del otro lado tener un espacio para los cubiertos ya para la hora de comer, pues, o sea, tener un cubertero ahí, y lo estamos planeando como un botellero extraíble, para que, como el que veíamos, ¿no? Que tengas ahí todo a la mano, aceites, especias, la sal, todo, para la hora de cocinar sea más práctico. De este lado de la tarja, bueno, en la isla se está proponiendo la tarja, para no quitar tanto espacio de trabajo acá. Y entiendo que también les gustaba más la tarja aquí para evitar la campana, ¿no? Que nos obstruya la vista. Hay veces que la campana, pues, no se ve tan linda en la isla, o depende del diseño de la campana. Yo lo que estoy haciendo aquí es hacer como una simetría en toda la isla. Manejaríamos unos cantos slim en la piedra, que sería de 2 centímetros. Y en todo esto sería, digamos, pues como un perfil que va a llevar toda la cocina. Digo, aquí no se ve tal cual porque El hay perfil que trabajarla bola. más. Yo lo había pensado en blanco, como para que se pierda. Inclusive Ok. también el de acá, manejarlo totalmente en blanco para que se pierdan un poquito más las uniones de los muebles. Aunque aquí, bueno, sí lo estoy representando en gris, pero sí sería como un perfil gola en blanco. Súper bien, Sí. súper bien. Y lo que estoy haciendo aquí con la isla, si te fijas, bueno, estoy dejando un espacio de 90 centímetros para la tarja. Me parece bien que fueran 2 tinas para que en una lavas, en la otra escurres. Entonces, al momento de escurrir en la tarja, pues lo que nos ayuda es la profundidad, que no se ven los trastes hacia arriba, sino que pues se esconden un poquito más, porque la isla va a ser el punto focal de tu cocina y sí vas a tener que tener siempre los trastes escondidos y en orden. Pero aquí tenemos las puertas. Bueno, este mueble sería sin entrepaño. Y de este lado, lo que yo estoy proponiendo es, aquí estos dos son fijos, pero para aprovechar el espacio, esta sería una puerta que abriría con push, ya sea para este lado o para este lado, para poder tener más almacenaje. Aquí hay veces que le tememos a esos espacios que los vemos como tan poco profundos, pero ahí te cabe perfecto vasos, botes para el agua, jarras. O sea, realmente nos caben muchas cosas. O inclusive ahí podrías tener, por ejemplo, no sé, todo lo del café. Tener ahí el café, el azúcar, todo lo que tú quieras, organizado de esta forma. Y pues, obviamente, si la puerta estuviera de este lado, pues se vuelve un mueble muy estrecho, muy profundo, y lo que hay atrás ya se perdió. Entonces, esta es la intención de este mueble. Entonces son fijos esos dos frentes. Este de aquí y este de acá, sí. Y lo abriríamos de esta forma. Órale, está bueno. Y así vamos a aprovechar mucho más el espacio. También podemos hacer, por ejemplo, acá tenemos un patio. Si va a tener un uso como recreativo, por ejemplo, si va a ser el patio donde vamos a tender la ropa y todo, creo que no tendría caso, pero si es un patio recreativo el de este lado, también podríamos aprovechar este espacio para tener ahí decoración, en el caso de que quisieras espacios abiertos. Pero si te fijas, pues al momento de tener toda tu isla cerrada, se ve como un monolito. Más estético. Y en esta parte pues sería todo una misma pieza, todo un frente, para que se vea pues más amplia. Obviamente aquí estamos cuidando los pasillos. De este lado tenemos 98 para que nos aseguremos que el refri entre, porque el refri va a llegar después de la cocina, y para que sea cómodo abrir y cerrar esta puerta. Y de este lado el espacio está un poquito más reducido. Tenemos, bueno, sin contar esta parte, tenemos 91. Digo, no está tan simétrica, pero preferimos darle más espacio de este lado. Y una pregunta, ¿podríamos extender un poquito la cubierta para barra? Como ¿Que tenga desayunador? Ajá. Sí, de hecho, bueno, aquí la tenemos de 70, pero yo creo que si nos vamos a un 90, ya nos queda súper práctico para tener banquitos. ¿Qué opinas, Laura? ¿Sí te sirve? Sí, mucho.